Listo, de acuerdo, ya les apareció el mensaje. Órale, gracias. Sí, con gusto. Bueno, pues buenos días a todos. Inaugurando el corte de cabello, ¿cómo dicen? Me sacaron punta. Bueno, vamos a empezar. Miren, en esto de las redes neuronales, estuvimos viendo el producto punto para hacer básicamente lo que hace la red neuronal, que es multiplicar las entradas por los diferentes pesos y eso nos da la salida, ¿no? Entonces, pues, vimos algunos ejemplos de diferentes pesos que se tenían y diferentes entradas y vimos incluso los videitos donde nos muestran cómo se van haciendo los cálculos y demás. Pero miren, déjenme ponerles nada más, déjenme encontrar nada más el código para que vean algunos detalles interesantes. Miren, voy a ponerles el código aquí. Ok. A ver, denme un segundo, déjenme ver si me deja copiarlo, porque no estoy seguro. No, no me deja copiarlo. Bueno, no importa. Miren, por ejemplo, voy a poner aquí, voy a compartir mi pantalla un momento, toda completa. Y bueno, como podrán ver, aquí tengo ¿por qué no pueden ver? Ok. Eh, Aquí, como pueden ver, tengo las entradas, que son, por ejemplo, en una red que tiene 4 entradas, y los diferentes pesos de cada entrada para cada neurona. Tengo 3 neuronas y tengo también el sesgo para cada una de ellas. Y la salida es el producto punto de los pesos por las entradas más el sesgo de cada uno de ellos. Eso es con el producto punto. Entonces hacemos 1 por punto 2, 2 por punto 8 y 3 por menos punto 5, 2 por 2.5 por 1, lo sumamos y eso nos da el primer resultado de la primera neurona y así lo hacemos continuamente. Pero una de las ideas que tiene sentido es cuando estamos hablando del producto punto y cuando hablamos del conjunto de datos que vamos a analizar con respecto a los, em, a los pesos que tiene cada entrada. Entonces, fíjense en una cosa, que imagínense que tengo una serie de entradas, una para cada una de, de, de los elementos, ¿sí? Y tengo los pesos correspondientes a cada una de ellos. Entonces, para hacer la multiplicación, se puede hacer el producto punto, pero también podemos usar la matriz traspuesta, ¿sí? Eh, por ejemplo, fíjense, déjenme ponerles otra vez, compartir, ahorita me van a entender, van a ver qué fácil es. Compartir la pantalla, voy a poner Fíjense aquí que tengo, por ejemplo, estos 3 valores A, 1, 2, 3 y tengo B, que son 2, 3, 4. Imagínense que las entradas son 1, 2, 3, ¿sí? Y el 2, 3, 4 son los pesos. Entonces, por ejemplo, yo tendría que hacer, fíjense que eso está en modo de como una matriz. Entonces, finalmente estamos hablando de un arreglo en una sola dimensión, ¿no? Para poder sacar 1 por 2 más 2 por 3 más 3 por 4, ¿sí? Tendría que lo podría poner en formato de 2 vectores y calcular el producto punto. La otra cosa que puedo hacer, que también es muy común hacerla, es usar las operaciones en matrices y hacer la multiplicación de matrices es equivalente a usar el producto punto, porque es 1 por 2 más 2 por 3 más 3 por 4. Y entonces lo que tengo que hacer, si tengo los valores, déjenme que les pongo, bueno, si tengo los valores 1, 2, 3 y 2, 3, 4, como si fuesen dos vectores, saco la traspuesta del vector B para que quede en este formato de matriz y entonces multiplico A por la traspuesta de B y entonces es el producto punto. ¿Ok? Entonces, por eso se usa, simplemente por comodidad. No necesito usar las operaciones de matrices necesariamente, pero es muy cómodo. Y como NumPy, la biblioteca ya puede sacar la matriz traspuesta muy fácilmente,
Entonces, es muy fácil trabajar con esta idea de las matrices. Por esa razón, se utiliza, ¿sí? Por ejemplo, entonces pondría la multiplicación de estas dos matrices, me da exactamente 1 por 2 más 2 por 3 más 3 por 4, que me da 20, ¿no? Es 1 por 2, 2, y 2 por 3, 6, y 2 son 8, y 3 por 4, 12, y 8, 20, ¿ok? Bueno. Por eso se hace la transformación de matrices, pero en realidad NumPy no tiene, no tiene una operación para hacer la multiplicación de matrices, simplemente utilizamos el producto punto, pero que es el equivalente usar la matriz, el producto de matrices, ¿ok? Entonces, por eso se hace, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, déjenme ver si aquí tengo un buen ejemplo de esto. Ok, además tiene la otra virtud es que convierto el vector que contiene los elementos de las entradas como un vector, que es un arreglo de una dimensión, y a través de NumPy lo puedo definir como un arreglo, poniéndole estos dos paréntesis al final, ¿ok? Esto transforma, como dice acá, una lista en una matriz que contiene una sola fila, ¿ok? Entonces, bueno, pues por eso se hace, ¿no? Entonces, el manejo de arreglos es muy fácil porque normalmente tiene un índice con el cual uno se mueve, y si es un arreglo en una dimensión, pues es muy, muy fácil, ¿no? Bueno, entonces, sí quería que quedara claro, por un lado, por qué se utilizan las matrices, ¿no? Y por qué se utiliza la operación de matrices, la multiplicación y demás. Pero ojo, eh, en NumPy tenemos el producto punto, ¿sí? Y, y esto hace internamente que se convierta toda matrices internamente. Pero si yo quiero manejarlos como arreglos, vale la pena hacer la traspuesta y hacer toda la tarea, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en este ejemplo que les voy a poner. Abrir, déjenme ver dónde está. Ok, bueno. Déjenme que comparto mi pantalla, porque si no, no van a ver nada. Ok, fíjense. Aquí tenemos los valores de las entradas, de las neuronas, los pesos, ¿sí? Y los sesgos de cada uno para cada neurona. Y fíjense cómo aquí hace el producto punto de las entradas con el arreglo de pesos, pero en su traspuesta. Este punto T significa que use la traspuesta. De tal manera que hacer esta operación de matrices no se puede hacer en multiplicación. O sea, para multiplicar las dos matrices, tengo que hacer los valores de cada línea por los valores de cada columna. Entonces, fíjense, vamos a ver cómo lo hace. Pues ahí están los valores, ¿sí? Y fíjense, va a poner las entradas, ¿sí? Ahí están. Y lo suma con bueno, es el resultado de hacer la operación, lo suma con los sesgos y pone los resultados que corresponden, ¿no? La suma de matrices se hace renglón por renglón, ¿sí? Y por eso queda este valor. Pero estamos calculando las entradas con la traspuesta de la matriz, de tal manera que, de tal manera que necesito la traspuesta para hacer el cálculo, porque voy a hacer 1 por 2 más 2 por 8, más 3 por... Y entonces lo que hago es saco la traspuesta de esto para que me quede en formato de columna como me interesa para hacer la operación de matrices. La multiplicación es renglones por columnas, por eso queda así, ¿sí? Entonces es importante que tomen en cuenta la razón por la cual se usa eso. No necesariamente es porque necesite usar matrices. Se usan porque es muy, muy fácil, ¿ok? Bueno. Entonces, lo que quiero hacer ahora mismo es explicarles un poquito
ya lo vamos a ver con más calma, pero explicarles un poquito este asunto de las capas que se pueden ir añadiendo. Normalmente lo que tenemos cuando hacemos una red neuronal es las entradas de las neuronas, pero puede haber más capas adentro antes de llegar a la capa de salida, a la capa donde vienen los resultados. Esas capas les llaman capas ocultas, ¿sí? Y cuando hay más de dos o más, se considera que la red neuronal es profunda, como que piensa más, ¿no? Entonces, otra vez caemos un poquito en este circo como mediático de que tengo dos capas ocultas, entonces tengo una red profunda, una red neuronal profunda. Pues es una vacilada, ¿no? La verdad es que tratan de poner ciertos términos coloquiales para tratar de explicar algunas cosas, pero yo creo que sale mal, porque, de nuevo, genera expectativas un poco ridículas, ¿no? A ver, si tengo una red neuronal con dos capas ocultas, entonces ya es profunda, ya piensa más, pues es una babosada. Entonces no le hagan mucho caso. A mí esos términos cada vez me fastidian más porque creo que por ahí no van. Pero la razón de las capas ocultas las vamos a ir viendo con el tiempo. La idea de las capas ocultas es que sirven incluso a veces para manejar los resultados de la capa de entrada y ver si las cosas van bien, es decir, sirven incluso hasta como de debugger, ¿ok? Eh, cuando hablamos de capas ocultas, no crean que hablamos de capas donde no se pueden acceder a los valores. No, se pueden usar esas capas ocultas para diagnosticar problemas que tenga la red neuronal o bien mejorarla en un momento dado. ¿Ok? Pero vamos a ver un ejemplo de esto para que lo vean. Miren, déjenme que les voy a compartir otra vez. Ok, fíjense, tenemos aquí 4 entradas, ¿sí? Es decir, tenemos una primera capa que tiene 4 características. Estas son las entradas, los valores que voy a poner para calcular mi red neuronal. Por ejemplo, si yo tuviese una red que trate de, no sé, déjenme pensar en un buen ejemplo. Por ejemplo, si quiero yo reconocer rostros, a lo mejor tomo la distancia entre la nariz y la boca, o entre la nariz y los ojos, o entre la nariz y las orejas, qué sé yo. ¿Sí? O sea, esas son las entradas, esos son los valores de entradas que pongo, y yo puedo considerar cuál es el estándar. Esos son los pesos que considero que pueden ser estándar y que voy a tratar de entrenar. Acuérdense que hay dos maneras de entrenarlos, básicamente. Bueno, hay varias, pero las dos más importantes son, una es el aprendizaje supervisado, que es yo quiero saber, yo ya sé cómo es el resultado cuando hay ciertas entradas, y si yo le pongo esas entradas y la red neuronal no encuentra el resultado correcto, corrijo, o sea, veo el error y corrijo y vuelvo a meter los datos y cambio los datos de los pesos para que se vaya corrigiendo hasta que eventualmente esos pesos ya quedan bien puestos, quedan correctos y ya no hay que moverlos más. Ese es donde se dice que la red ya ha aprendido. Bueno, aquí, por ejemplo, en cada una de estas entradas interviene una capa oculta que tiene 3 neuronas, ¿ok? Esas 3 neuronas tienen que tener 3 pesos, ¿sí? Para cada uno, bueno, 3 pesos para cada una de las entradas, ¿sí? Entonces, cada entrada tiene a su vez, pues, los pesos correspondientes para trabajar en cada neurona de las que están haciendo acá, ¿ok? Entonces, fíjense, por ejemplo, si tengo estas entradas, esta es una entrada, esta de acá con esto, que es 1, 2, 3, 2, 5, y tengo 2, 5, menos 1 y 2, ¿sí? Y tengo los pesos asociados, estas son las entradas, que son 4, como podrán ver, y tengo los pesos asociados a esas entradas, ¿de acuerdo? Y aquí están los pesos, bueno, de hecho tengo tres valores diferentes de entradas. La razón de eso es que tengo en la capa oculta tengo 3 neuronas. Entonces, bueno, tengo las entradas, tengo los pesos y tengo los sesgos. Entonces, ojo, ya para la capa oculta tengo otros pesos y tengo otros sesgos, ¿ok? Y fíjense, por ejemplo, cómo funciona, que eso es lo que es, al final de cuentas, lo que hacen las capas ocultas. La primera capa oculta, voy a hacer el producto punto de las entradas con la traspuesta de los pesos.
no de los pesos, sino de los pesos, los primeros valores, como siempre hemos estado haciendo. Y eso le voy a sumar, en este caso, los sesgos, ¿ok? Entonces hago el producto punto, desde luego estoy usando NumPy, ¿ok? Y para hacerlo como una multiplicación de matrices, pues utilizo el producto punto con los arreglos de pesos, que es la traspuesta, contra las entradas. Pero fíjense, y le sumo los sesgos, ¿no? Pero fíjense ahora, para calcular la capa oculta, ¿sí? Esa es la primera capa, pero la capa oculta, voy a sacar el producto punto de los valores que encontré antes, ¿sí? Y los voy a aplicar con los nuevos pesos, que es otra vez la traspuesta, y voy a usar los sesgos, los nuevos sesgos, ¿sí? Y entonces, digamos que la salida de la primera capa es la entrada de la segunda capa. Aquí lo pueden ver, la salida de la primera capa, que es esta, es ahora la entrada en la segunda capa, ¿ok? Así es como se vería más o menos esto. Bueno, import numpy como np y sacamos el producto punto, o sea, tomamos los datos, que aquí tenemos las entradas, ¿ok? Y ahora vamos a poner pues la primera entrada 1, 2, 3, 2.5, después y vamos a calcular los pesos, lo vamos a hacer con la siguiente, y después la salida de eso, incluyendo los sesgos, el siguiente paso vamos a hacer lo mismo con los pesos 2, pero con el resultado de entradas, que ya no va a ser este, va a ser el que ya calculé. Y aquí lo pueden ver. Tengo las salidas de la primera entrada, saco el producto punto, y el resultado ahora de la segunda capa es los valores de entrada de la primera capa que ya calculé por los nuevos pesos de la segunda entrada. ¿De acuerdo? Ok, entonces fíjense, una red neuronal puede presentarse como esto que estamos viendo, las entradas, una primera capa y una segunda capa. ¿Ok? Pongo las entradas, calculo, y la segunda capa toma los valores de entrada de la primera capa que acabo de calcular para sacar los valores de la segunda entrada. ¿Ok? Entonces, es muy importante que consideren eh, el uso de capas ocultas eventualmente para ciertas cosas. Ya veremos un par de ejemplos donde se usan las capas ocultas y verán por qué son funcionales. A mí tampoco el nombre me gusta. Que sean ocultas, ¿por qué? Porque finalmente, pues tenemos las entradas y lo que me interesa son las salidas. Pero las capas ocultas tienen un valor que debería yo definir. Entonces me parece que de nuevo el nombre está mal elegido, pero bueno. Ok, bueno. Una de las cosas que se hace cuando se trabaja con redes neuronales, pues es evidentemente usar ciertos datos. Pero a veces lo que queremos es, por ejemplo, queremos ver si, por ejemplo, estoy pensando otra vez en el melate, que los datos que tiene el melate finalmente son azarosos. Entonces, obviamente, por ejemplo, la gráfica que estamos viendo acá no nos sirve porque obviamente la gráfica del melate no es lineal, ¿no? Hay números que salen más veces que otros, pero en general todos más o menos salen más o menos el mismo porcentaje, ¿sí? Porque es al azar. Y, perdón, algo que he hecho es calcular por ahí la probabilidad de que salga un número del melate, y, y he visto que la probabilidad con la que han salido, más o menos, sí cambia un poquitín, pero porque son pocos concursos, son 3,000 y menos de 4,000 concursos. Y entonces, pues, y además, como les dije alguna vez, cuando empecé con redes neuronales hace unos años que empezó a hablarse del tema, en Pemex tenían un programita que hacía redes neuronales y me lo prestaron y jugué un rato con él y cuando quise usar el Melate, pues vi que no funcionaba y pasaba el tiempo y no encontraba ningún patrón y no encontraba cuáles eran los números ganadores. Y la razón es que precisamente una red neuronal no puede encontrar ningún patrón, ninguna tendencia, nada sobre valores que son azarosos, ¿no? Eso hay que tenerlo presente. Entonces, usar una red neuronal para tratar de ganar el melate, bueno, pues suena simpático, pero en general es bastante inútil, ¿no? Bueno, pero, por ejemplo, si yo quiero probar y jugar con algunos temas, puedo probar con datos al azar. Y, por ejemplo, bueno, pues
puedo probar con datos lineales, ¿no? Que es usar una función y ya. Pero sería interesante usar funciones que no sean lineales para ver qué pasa, ¿ok? Y para eso se puede instalar, se hace a través de este comando, y se puede instalar un paquete que contiene funciones que se usan para crear datos. Por ejemplo, bueno, del conjunto de datos en NFS importamos los datos espiral. Es decir, estos datos espiral son datos que se van creando como en una espiral, ¿ok? Aquí viene el hip hop del caso estudio de las espirales, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, el código sería algo así como importamos NumPy como NP, importamos en NFS y lo que hacemos es inicializamos en nnfs.init, ¿ok? Y hace tres cosas. Primero, coloca la semilla del azar random a 0. Crea un valor de 32 bits, ¿sí? Y y bueno, y entonces toma los valores de la función de espiral. ¿Cuál es la función espiral? Déjenme ver. Creo que la función espiral, déjenme que se las pongo acá. Si no, si mal no recuerdo, f de x la puedo poner como r coseno, bueno, ¿qué significa esto? Que aquí f de r, o sea, si yo cambio la r, ¿sí? Si voy modificando, o sea, esta es la función, lo voy a poner así para no confundir más con los valores, r coseno de teta. Si yo cambio si le doy un ángulo y le cambio la r, que es el radio, entonces lo que voy a tener es una espiral que va creciendo, ¿ok? Si voy incrementando la r, el radio. Si lo dejo fijo, ¿qué es lo que tengo? Pues tengo un círculo, ¿no? Esto está en coordenadas polares, me parece. Sí, esto está en coordenadas polares. Entonces, esto es una manera de calcular una espiral, ¿no? Por ahí yo hice un programa alguna vez de una espiral, por eso me acuerdo de la función. Entonces, fíjense, si yo quiero ver la función espiral, ¿no? Importo matplotlib.pyplot como PLT, por ejemplo, ¿no? Que aquí tienen las funciones para gráficas. Entonces tomo los valores X y Y, que son los datos espirales, con 100 muestras, y le digo que empiece a dibujarlos y los pinta, ¿no? También podemos hacer que los pinte con colores usando esta función, ¿no? Ahí sí le diría que hay que revisar un poquito las instrucciones o las funciones que trae incluidas la matplotlib, ¿no? O como NumPy y demás, ¿no? Es que son tantas que, que ese es el problema, ¿no? Que no es tan fácil decidir. Pero, por ejemplo, cuando ponemos datos que están en color, como en este caso, esto nos puede ayudar para discriminar y encontrar patrones más fácilmente. Esto contra esto, ¿sí? Es mucho más difícil para la red neuronal encontrar patrones donde aquí todos son del mismo color. Aquí podemos tener un patrón, bueno, podemos establecer algo más porque los patrones toman diferentes parámetros considerando los colores, ¿no? Entonces, pues eso es lo que habría que hacer. Bueno, hay mucho más que ver, desde luego, ¿no? Lo voy a ir viendo, pero lo que quiero que hagamos es, definamos una tarea, ¿sí? Y lo que quiero que hagan en su tarea es, busquen un ejemplo de red neuronal que tenga dos capas escondidas, ¿sí? Probablemente en Python es una buena idea o en Java. Yo pondré en Python porque Python tiene un montón de cosas simpáticas, ¿sí? Y busquen un ejemplo real que puede ser muy trivial, como por ejemplo, ejemplos como encontrar la temperatura de Celsius a Fahrenheit, ese tipo de cosas. O sea, no busquen hacer un sistema que encuentre, no sé, déjenme pensar, por ejemplo, la trayectoria desde Naucalpan hasta Seúl, ¿no? O sea,
como lo hace Google Maps o alguno de esos, ¿no? Sino que quiero que hagan una investigación, hagan una tarea y busquen algún ejemplo en donde tengan una red neuronal que tenga dos capas. Un ejemplo muy sencillo de dos capas y traten de analizarlo. Y lo que quiero que hagamos el lunes es que alguno de ustedes me muestre el ejemplo que encontró y que me diga qué encontró, ¿sí? Porque ya vamos a ir viendo, después de esto, hay muchas más cosas que ver, desde luego, ¿no? Y vamos a ir vamos a empezar a ver ya ejemplos más razonables, ¿no? Que nos permitan en un momento dado, ya tratar de trabajar directamente con redes neuronales. Es importante que, desde luego, que pensemos en que en las redes neuronales hay muchos elementos que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, en el capítulo 4 del libro, las funciones de activación son las funciones que nos dicen si nos pasamos de un umbral o no. ¿Y por qué se usan diferentes? ¿Y cuáles son las ventajas de usar algunas funciones o a usar otras? Todo eso hay que tenerlo como que presente, ¿no? Entonces, la tarea, pero no es una tarea formal que hay que entregar, sino una tarea que quiero que hagan este fin de semana es, entren a internet, busquen una red neuronal con código fuente, muy sencillita, que sea ilustrativa, que sea un ejemplo, y el lunes pues revisamos qué encontraron. Yo voy a hacer mi tarea también. Voy a ver alguna red neuronal que encuentre ahí por internet, a ver qué tanto dice. Y la vamos a platicar aquí el próximo lunes, ¿no? No me gustaría seguir con la red con las funciones de activación, porque todavía me queda un par de detalles interesantes que resolver. Este, Como en este caso vendría a ser lo que le llaman la clase de capas densas, ¿no? Pero bueno, esa es otra cosa que, que la verdad no estoy muy convencido de que sea muy útil, pero bueno, a lo mejor sí, no sé. Digamos que hay que saber que existe el tema y a lo mejor usarlo, ¿no? Pero bueno, en resumen sí me gustaría que si van a usar Python, es casi condición sine qua non, es decir, es casi a fuerzas utilizar NumPy, por lo menos, ¿sí? Para poder trabajar con las matemáticas correspondientes, porque tiene todo género de funciones que ya hace esa tarea. Entonces, eso es importante, ¿no? Aunque el libro que estamos viendo es crear redes neuronales casi desde scratch, desde cero, como dice el libro, no está de más de pronto utilizar algunas bibliotecas que ya hacen la tarea mucho más fácil, ¿no? No quiere decir que no se pueda hacer sin esas bibliotecas una red neuronal, pero lo que importa es que finalmente cuando hagamos redes neuronales usemos pues las bibliotecas correspondientes que nos hacen la tarea más sencilla, ¿no? ¿Ok? Entonces, yo creo que voy a dejar aquí esto porque no quiero, quiero pasarme, o sea, no quiero empezar a ver esta parte de activación y demás. Me parece que con la tarea que les dejo ya tienen para pensar y para tratar de mira, se tienen que ir formando en lo que se refiere a la práctica, pues, ¿no? O sea, hay que empezar a hacer redes neuronales pequeñitas, sencillitas, pero que vayan viendo cómo van funcionando y pruébenlas en Python y vean lo que pasa, ¿no? Y la virtud de Python es que además es un intérprete, entonces es fácil saber qué valores tiene el programa en cualquier variable en cualquier momento. Pues es un intérprete. Entonces es mucho más sencillo de trabajar en ese sentido, ¿no? Entonces, búsquense una red neuronal sencillita de que tenga por lo menos dos capas ocultas y vean cómo funciona. Traten de describir cómo funciona, describir y descubrir cómo funciona eso, ¿no? Y el lunes vemos eso y empezamos a ver también las funciones de activación y vemos también esto de la clase de capas densas, ¿no? Que en realidad son varias capas las que se van poniendo. Sí. Pero bueno, perdón, ¿dudas? Nada, todo, ok, todo bien. O sea, por lo menos Fernando está